Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión tenemos un nuevo episodio del podcast El en vez de la página, que en esta ocasión va a ser realmente un videocast, porque además de audio vamos a tener vídeo también. Y en el programa de hoy vamos a dar la bienvenida por segunda ocasión, porque hace poco más de un año tuvimos a este mismo invitado aquí en el en vez de la página, el escritor limeño residente en Vermont, que además de escribir novelas es también docente, es profesor en el Middlebury College, allí en el estado de Vermont. Es además un muy buen amigo mío y en el tiempo que ha mediado entre nuestra anterior charla aquí en el En vez de la página y el día de hoy ha publicado dos novelas, y de esas dos novelas vamos a hablar a lo largo de la charla de hoy en el En vez de la página. Me refiero al escritor peruano residente en los Estados Unidos, Luis Hernán Castañeda. Es un placer volver a tener la ocasión de hablar, de charlar sobre literatura y cualquier otra cosa que salga con Luis Hernán Castañeda. Luis, bienvenido al En vez de la página. Antón, muchas gracias por la hospitalidad nuevamente, por tenerme acá conversando contigo. Es un placer para mí siempre estar acá hablando de literatura o de lo que sea. Así que te agradezco mucho la invitación. Pregúntame lo que quieras. Pues hablaremos de literatura y hablaremos sobre todo de dos de tus novelas que han salido en pues el último año y medio aproximadamente. Una de ellas es El imperio de las mareas y la otra es El futuro de mi cuerpo, que es esta última que acaba de salir. Las voy a enseñar dentro de un momento, pero antes de hablar de literatura me gustaría saber, pues obviamente este es un tema evidente en los momentos en los que nos encontramos, y me pregunto cómo ha afectado la pandemia a tu expresión creativa, si has continuado escribiendo con la misma intensidad de siempre, si ha afectado la pandemia de alguna manera pues al tipo de temas, al tipo de ideas que se te ocurren para pues tus novelas y tus textos. Es una pregunta amplísima, ¿no? Además me parece que tendría una respuesta diferente dependiendo del momento de la pandemia. Si me hubieses preguntado lo mismo hace unos meses, cuando esto recién empezaba, tal vez te habría dicho con más entusiasmo que hoy, que al final no cambiará tanto, ¿no? Que es una cosa superficial o transitoria o importante, pero no tan significativa. Yo tenía un poco esa actitud de negación frente a la trascendencia de lo que estamos viviendo, y la tuve durante mucho tiempo como una especie de mecanismo de defensa. Creo que mucha gente también asumió así las cosas, ¿no? Esperando que pronto hubiera una solución. Bueno, ese pronto se ha convertido en una eternidad, ¿no? Y creo que hoy en día estamos en octubre, ¿no? Del año 2020, la actitud es más bien de un pesimismo y de un agotamiento absolutos, ¿no? Pero yo quiero seguir pensando que para la gente que hace literatura, que intenta hacer arte o que de alguna forma trabaja con lo más íntimo y con lo más profundo, invisible a veces que hay en uno, esto puede ser una oportunidad también. Me parece que tal vez más adelante lo veamos así. En mi caso, yo creo que no hay un solo aspecto de mi vida que no se haya visto transformado más o menos radicalmente por la pandemia, ¿no? Te repito, al principio yo no tenía conciencia de lo profundas que iban a ser las raíces de este tema en cada ámbito, además alejado de la salud pública, ¿no? Yo creo que todos los ámbitos de la vida, desde lo más privado hasta lo más abierto y público, se ha visto impactado. Y eso abre muchas puertas para la creación, ¿no? Siempre me han gustado esas novelas que intentan investigar las huellas de un fenómeno como este en aspectos aparentemente distantes o distintos y aparentemente desconectados del asunto en sí, ¿no? Qué sé yo, pienso por ejemplo en la novela de Vargas Llosa, una de sus mejores novelas, Conversación en la Catedral, ¿no? Donde él se plantea el proyecto de investigar los efectos de la dictadura en la vida íntima, en las relaciones personales, en lo menos político que hay, que a la vez es lo más político, ¿no? Y lo logra de manera magistral, ¿no? Entonces tal vez algo así
podría yo intentar hacer humildemente en el futuro, pero creo que sería algún tipo de historia que intente transformar la pandemia en algo más, en otra cosa, ¿no? No un abordaje directo, porque no es el tipo de literatura que suelo hacer, ¿no? Nos invita de alguna manera la pandemia a la ciencia ficción, a la distopía, a las ucronías, o no tanto quizá en tu caso. Yo creo que esa es la primera respuesta, ¿no? La primera respuesta. En mi caso, yo creo que me interesa más un realismo de la pandemia porque ya no estamos hablando de un mundo alternativo o de un futuro pues, imaginario, ¿no? Sino que estamos hablando de una realidad cotidiana profundamente distinta, ¿no? En muchos niveles, como te decía, y eso invita a una observación, tal vez, una observación de lo microscópico, ¿no? En la vida cotidiana. No sé, te hablo muy en general y de forma muy vaga, porque lo cierto es que no estoy escribiendo ahora mismo. La verdad me ha sido imposible. En un principio opté por corregir textos antiguos que tenía, inéditos, y me sirvió como un refugio, como una forma de sobrellevar la pandemia hace unos meses. Luego terminé eso y ahora pues estoy queriendo empezar algo nuevo. Tengo proyectos que se me quedaron por hacer antes de que todo esto comenzara, pero van a transformarse también, ¿no? De maneras aún desconocidas para mí. Entonces es un compás de espera. Yo estoy ahora sin presiones, a la expectativa, a ver qué va a pasar. Este fin de año va a ser muy importante para el país, para este país y para el mundo. Entonces, tal vez el 2021 traiga nuevos proyectos, pero ahora no hay, creo que sería una mala idea apresurarse, ¿no? Eso es lo que esperamos en todos los sentidos que comentas y bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan, como se suele decir. Y bueno, otra cosa que tú y yo Sí. compartimos es la docencia, ¿no? Porque tú das clase en Middlebury, en Vermont, y yo aquí en Tennessee, en la universidad, y eh, claro, yo me veo obligado este semestre y también el próximo probablemente a dar clases a través de Internet y ya antes de pasar a hablar de la literatura en sí, me gustaría saber cómo estás llevando esto de la docencia a distancia, el online y el no poder estar en las clases, en el aula con los estudiantes. Bueno, yo creo que en mi caso, como tú sabes, la vocación por escribir, la vocación de escritor está muy relacionada, muy íntimamente, realmente inseparable de mi vocación como profesor, ¿no? Se trata de compartir a través del lenguaje, sea con la palabra oral o por escrito, ¿no? La idea es compartir y expresar, ¿no? Y crear una comunión, ¿no? Con alguien más, con el lector, con el estudiante. Yo lo veo así. Y bueno, naturalmente esta pandemia nos ha dado un simulacro de conexión, que es el que nos permite, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Conversar por Zoom, por Skype, todas estas aplicaciones que se han convertido en cosas de primera necesidad, ¿no? En nuestra realidad actual. Intentamos, entonces, mis alumnos y yo intentamos comunicarnos, intentamos crear una comunidad de aprendizaje, ¿no? Es frustrante, creo que no tiene sentido negarlo, ¿no? Porque no es lo mismo, lo cual es realmente evidente para todo el mundo, pero no está de más decirlo porque es liberador, ¿no? Y no hay que intentar que sea lo mismo, me parece. Es una emergencia, estamos intentando soluciones, pues, transitorias, ¿no? Pero no veo las horas de volver a la clase. De hecho, en la universidad en la que trabajo, se hizo un plan bien pensado para recibir estudiantes en el campus y proveer algunas clases online y otras clases presenciales de forma reducida, por supuesto, y con todos los protocolos de seguridad indispensables. Y afortunadamente ha funcionado porque ha habido un número mínimo de casos en el campus. Eso está bajo control ahora y muchos profesores están enseñando presencialmente. Yo decidí hacerlo todo online porque me pareció muy prematuro, pero si esto sigue así, tal vez el año que viene podamos volver a las aulas. Vamos a ver, todo depende de factores incontrolables, como bien sabes. Eso es lo que esperamos también. Por aquí más o menos la situación es semejante. Lo que sí ocurre es que esas clases híbridas de las que se habla, en las que hay parte que es online, parte que es
presencial, pues realmente al final acaban siendo mucho más trabajosas que pues una clase online solamente o una clase presencial solamente. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber elegir muy bien en ciertos momentos la opción que se toma, porque si no, pues uno al final acaba haciendo el doble o a veces incluso el triple del trabajo y a lo mejor consiguiendo pues un mínimo de resultados también, ¿no? Sin duda, pero hay que celebrar la actitud de los estudiantes, porque creo que han sido, por lo menos los que me han tocado a mí, están siendo muy maduros en cuidarse, en cuidar al otro, en hacer el trabajo a pesar de todo, ¿no? Y mucho más maduros en realidad que muchos adultos que nos rodean, ¿no? Ujú. Que parecen incapaces de tomar las mínimas precauciones, ¿no? No quiero que suene demasiado a queja esto, pero sí que lo es porque en fin, en el lugar donde uno se encuentre, me parece que en todo el mundo hay ejemplos de responsabilidad y también de irresponsabilidad muy grandes, ¿no? Hoy en día. Mm. Por desgracia, así es. Y Luis, si estamos hablando hoy aquí en vez de la página, pues en parte es también por los nuevos libros tuyos que han llegado a mis manos y que he tenido la oportunidad de leer pues en el último año y medio aproximadamente, después de ese Mi madre hablaba en francés, perdón, soñaba en francés, Soñado, sí. lo he dicho mal, eh, del que ya hemos hablado pues, en su momento. Pues también en Alfaguara Penguin Random House salió en el año 2019 esta breve novela que yo comenté en uno de los vídeos del canal, pero sobre la que no hemos tenido la oportunidad tampoco de hablar tú y yo en persona, y se titula El imperio de las mareas. Es una novela en cierto modo distópica, como estábamos hablando al principio, una novela que nos habla de un futuro diferente y complejo y difícil. Y me pregunto, porque por detrás pues se le tilda a la novela de distopía acuática. Y me pregunto cómo salió o cómo surgió la idea para esta distopía acuática que es, y a ver, la voy a volver a poner aquí para que se vea, El imperio de las mareas. Bien, yo creo que no soy nada original en el hecho de que de un tiempo a esta parte me vengo interesando mucho por la distopía, ¿no? Esto es un fenómeno mundial, creo que un surgimiento, o mejor dicho, un crecimiento importante de ese género, subgénero, como quieras llamarlo. Bueno, que tiene que ver con las ansiedades que estamos viviendo y que venimos viviendo desde hace muchos años, ¿no? Qué sé yo, por temas políticos, medioambientales, económicos, de todo tipo, ¿no? El mundo, o por lo menos la forma en que yo veo el mundo, es un mundo muy, con mucho miedo de lo que pueda pasar, ¿no? Como te digo, no soy nada original en esto y hay muchos libros así, pero en el caso mío, lo que yo pensé que podía aportar era crear una imagen distinta de Lima, una imagen de una Lima, justamente como dices tú, acuática, que ha sido pues inundada por la subida progresiva de las mareas debidas aunque no se dice de esta manera en el libro, debidas al cambio climático, ¿verdad? El calentamiento global ya es poco decir, cambio climático en realidad, porque es también totalmente impredecible lo que pueda ocurrir, ¿no? Desafortunadamente Lima es una ciudad que está muy amenazada por estos temas, es una ciudad costera en la cual, si bien hay una conciencia de que esto podría ocurrir, no existe ningún tipo de plan, ¿no? Para intentar contrarrestar los efectos de una posible inundación, qué sé yo, más que posible, muy probable o casi segura en unos cuantos años, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, estamos acercándonos en cámara lenta, ¿no? A un desastre que yo intenté anticipar e imaginar en la novela. Antes de que pasara la pandemia, ¿no? Antes de que todo esto ocurriera, yo creo que ya existía. Y de alguna manera creo que el resultado, ¿no? De tanta imaginación distópica ha sido lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Creo que se adelantó el desastre, lo estamos viviendo de manera completamente inesperada. Y ante eso, novelas como esta, yo tengo el temor, ¿no? De que queden justamente totalmente desfasadas, ¿no? O anacrónicas, ¿no? Porque la manera de imaginar el desastre antes de que ocurra, o cuando uno lo espera, es muy distinta de estarlo viviendo. ¿No? Yo creo que cuando uno vive el desastre, la distopía, ya queda fuera de lugar, ¿no? Queda como algo tal vez ingenuo, ¿no?
¿cómo pudimos imaginarnos a las cosas de esa manera, tan suaves, ¿no? El desastre es imposible de imaginar hasta que lo experimentas. Bueno, me fui por las ramas, pero en No, todo no. caso, esa es la novela. Sí, sí. Es una novela, desde luego, sorprendente en muchos sentidos. Quien haya leído otras de tus novelas anteriores, yo creo que puede ver, en cierto modo, un continuismo, pero también una ruptura importante en cuanto a parte de la temática e incluso de la presentación de esa temática, del tratamiento también de esa temática. Pero una cosa que sí se ve es pues no solamente la dramatización del desastre, como tú dices, sino también la dramatización de la situación de las personas que se lucran con ese desastre, ¿no? Y yo creo que eso es un tema importante que desarrollas en el libro, porque precisamente ese es un desastre que a los protagonistas, ¿no? A Sakana y especialmente a su familia, pues les viene muy bien, ¿no? Bueno, siempre hay quien lucra con el desastre de los demás, ¿no? Y eso lo estamos viviendo. Yo lo que intenté hacer fue, en esta novela, es una novela centrada en una familia, ¿verdad? Que gracias a triquiñuelas, gracias a su propia perseverancia y al desastre que ha ocurrido, se ha visto una posibilidad de adquirir un poder y una riqueza que no poseían antes, y se convierten, gracias a eso, en los dueños de un hotel que es como la única construcción restante en este mundo inundado. Se encuentra en un promontorio, ¿no? Que además el agua o el nivel del agua sube y baja y lo va inundando o descubriendo, ¿no? Digamos, y ellos, como dueños y señores de este lugar, fundan una especie de mundo totalmente, digamos, propio, donde su ley es la que impera, y el resto de sobrevivientes, porque ya no se puede hablar de ciudadanos, sino de sobrevivientes, malviven en los alrededores de este promontorio, de este hotel, totalmente sometidos a los designios de esta familia cruel y egoísta, ¿no? Esto que te cuento no parece distopía, no parece ciencia ficción, no parece nada extraño, porque es lo que ocurre, ¿no? Las estructuras sociales y las conductas y las taras, como por ejemplo en el caso del Perú y en muchos otros países, el racismo, ¿no? El desprecio por el otro, am, eh, el clasismo, el sexismo, todas esas taras, ¿no? Que nos acompañan y que nos conforman, no desaparecen ni se ponen, ni están entre paréntesis, ni dejan lugar a una bondad profunda que emerja de manera salvadora, para nada, ¿no? Uno tiene la esperanza a veces, ¿no? De que la gente cambie, de que la gente abra los ojos, de que la gente reconozca, ¿no? La necesidad de darse la mano, en fin, ¿no? Pero esto nunca ocurre, por supuesto no suele ocurrir, y lo que ocurre más bien es lo que pasa en esta novela, ¿no? Que es justamente lo que tú dices. Sakana es un personaje peculiar porque es un ser humano y al mismo tiempo no lo es. Yo recordaba mucho una película con Kevin Costner, que yo veía cuando era chico y la vi muchas veces, que me obsesionó, Waterworld. No sé si Waterworld, exacto. Sí, ya estaba pensando en eso. sí. Una película muy mala, pero con puntos interesantes, ¿no? Y jugué con esa idea, ¿no? Claro, porque un mundo acuático exige criaturas acuáticas también, ¿no? Y aunque no puedo decir mucho porque ya estropearía la novela para el lector, el personaje de Sakana, pues, tiene las habilidades necesarias para vivir en este nuevo mundo, mientras que no todos los demás personajes las tienen, ¿no? A mí me interesa mucho lo fantástico, me interesa mucho también la ciencia ficción, siempre ha sido así, pero no tanto como escapismo de la realidad, sino como una manera, un vehículo, ¿no? Para pues representar la realidad o para criticar, mirar con ojo crítico, ¿no? A la realidad que nos rodea. ¿Qué es lo que te atrae a ti de la ciencia ficción, Luis? Sí, me gusta la ciencia ficción, digamos, más softcore, ¿no? No tanto aquella que se explaya en explicaciones tecnológicas que yo desconozco además, ¿no? Me gusta, en este caso lo que hice fue aprender un poquito sobre genética, aprender el ABC de la genética, digamos, para poder a través de esa beta imaginar, a través de un cierto conocimiento científico muy limitadísimo en mi caso, ¿no?
ciertas condiciones de existencia y ciertas formas de relación entre las personas que con esa premisa se transforman. Y a la vez, como te decía antes, no se transforman porque las taras en un futuro alternativo seguirán existiendo, ¿no? Es eso, ¿no? No soy realmente un cultor de la ciencia ficción. He leído lo que cualquier lector interesado ha leído sobre ciencia ficción. Bradbury me encanta, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de ese conocimiento limitado, yo nunca intenté hacer una novela de ciencia ficción. De hecho, yo nunca me planteo el género de antemano, ¿no? Sino que simplemente yo creo que las novelas van naciendo orgánicamente de experiencias que eh, encuentran un símbolo, ¿no? Van encontrando su símbolo adecuado, ¿no? En este caso fue este tema la distopía acuática y estos seres anfibios que viven en ella. Luego a alguna persona de la editorial se le ocurrió ponerle la etiqueta de ciencia ficción a eso, ¿verdad? Yo me sorprendí un poco y luego vi que tenían razón de alguna manera, ¿no? Pero no es, como puedes ver, no es algo que yo me haya propuesto hacer, ¿no? Cuando escribo algo, intento ser, al principio por lo menos, lo más ingenuo, ¿no? Y posible, la verdad, ¿no? Ya después viene otro proceso distinto, ¿no? De reescritura o de aprendizaje o de investigación, ¿no? Pero es eso, la novela trabaja con la genética, la novela trabaja con la idea de los monstruos, trabaja con la distopía medioambiental, pero a la vez es una novela muy de familia, ¿no? Es una novela es un romance familiar, hay una cuestión freudiana, hay una cuestión de padres e hijos, que son temas que yo he trabajado siempre. Así que de alguna manera es lo mismo de siempre, pero con otra cara, ¿no? Por lo que comentas, Luis, en tu concepción de la literatura y de la narrativa y de la novela, la historia es la que demanda el género y no al revés, ¿no? Sí, la historia y los personajes y los dramas de los personajes. Y yo, lo primero que surgió en mí fue Sakana, ¿no? Sakana es el personaje principal, el protagonista es un joven que está creciendo, en fin, formándose, teniendo su propia educación sentimental en este contexto extraño, ¿no? Extraño para nosotros, pero para él no, porque él nació en ese mundo. Y me imaginaba su relación con sus padres, la relación de él con el entorno, con la sociedad, ¿no? Y a partir de eso, de ese personaje que surgió el resto. La historia fue secundaria incluso, yo creo que yo quería que el personaje descubriera ciertas cosas, ¿no? Se planteara ciertos dramas y todo lo demás nació de allí. Esa es la semilla de la novela, ¿no? Eh, También arrastraba, creo yo, la necesidad de trabajar un tema que había tratado antes en Mi madre soñaba en francés, es el tema de los idiomas, el tema del aprendizaje de lenguas, ¿no? El Sakana, además de ser un ser marítimo, digámoslo así, es un tipo obsesionado con el japonés, con el idioma japonés, aprenderlo, empaparse de la cultura, trasladarse imaginariamente, ¿no? Es ese tipo es como este ensayo de Jhumpa Lahiri, ¿no? En otras palabras, ¿no? Se trata de convertirse en alguien más, ¿no? Es una especie de tránsfuga cultural, ¿no? Como los que le gustaban a Borges, que quiere entrar en otra cultura y dejar la suya, cambiar de piel a través del idioma, ¿no? Entonces, me va ocurriendo así cuando escribo, ¿no? Hay, por ejemplo, el tema de las lenguas, está, por ejemplo, el tema de la monstruosidad, el tema de la distopía, que aparentemente no tienen ninguna conexión entre sí, pero lo bonito de esto para mí es encontrar esas conexiones, ¿no? Y darme cuenta de que cada una de estas partes o estas piezas expresa un aspecto de una historia que va a ser unitaria al final, solo al final, ¿no? Eso es lo que me atrae, ¿no? La posibilidad de tal vez realizar combinaciones que el lector no se espera, ¿no? Porque, claro, el tema de los japoneses es un poco, uno se pregunta qué tiene que ver eso con la distopía acuática, ¿no? Y bueno, tiene que ver en la novela, ¿no? Espero. No, el tema de las lenguas, desde luego, es uno de los temas que a mí más me atraen de tu literatura, porque en prácticamente todas las novelas tuyas que he leído, y desde luego en esta y en Mi madre soñaba en francés, creo que es muy evidente, hay no diría un choque, pero sí una mezcla de diferentes culturas que están en contacto en pues, diferentes lugares. En este caso, pues es en una Lima del futuro, pero desde luego tenemos ahí la cultura japonesa.
Y claro, yo me pregunto de qué manera se te ocurrió a ti, cómo empieza tu interés por la cultura japonesa y si ese interés por la cultura japonesa que tú dejas muy claro en esta novela tiene algo que ver también con tu herencia peruana, ¿no? Bueno, sí, lo japonés creo yo, como peruano, lo japonés es algo muy, muy, muy cercano. No es algo exótico, no es algo distante, no hay un orientalismo natural, sino que más bien es parte de nosotros, parte de nuestra cultura, algo totalmente nuestro también, ¿no? Yo crecí también pues viendo series de televisión, dibujos animados, anime, todo eso no es parte de mi formación. Y además luego me interesó mucho la poesía japonesa, la narrativa japonesa. Mishima, por ejemplo, es uno de mis autores de cabecera, ¿no? Basho, en fin. Realmente me interesó mucho durante muchos años y siempre quise hacer algún tipo de historia que mezclara lo más tradicional y lo más cosmopolita y moderno que puede haber, porque Japón justamente es así, es un país con tantos contrastes, ¿no? Donde las artes más antiguas conviven con la cultura pop más estridente, ¿no? Todo eso lo quise mezclar desde siempre. Y cuando surgió la idea de Sakana, el tema de los japoneses se adhirió de forma natural a esa historia y a ese personaje, ¿no? También creo que tiene mucho que ver con una actitud cosmopolita que mi generación de escritores latinoamericanos ¿no? Hemos asumido de forma muy natural, ¿no? Partiendo ya desde hace mucho tiempo, desde las ideas de Borges, ¿no? Sobre el escritor argentino de tradición, ¿no? Esta idea de ser un latinoamericano en el mundo, ¿no? De tratar cualquier tema de cualquier procedencia, además con la misma soltura. Siempre me atrajo eso, ¿no? Y bueno, y viendo el ejemplo también de autores como Mario Bellatín, que es un autor también de cabecera para mí y que durante unos años se dedicó a hacer libros justamente situados en diferentes contextos, ¿no? Pero siempre de manera muy, muy personal y muy propia, ¿no? Y sin complejos. Yo siempre quise hacer eso. Luego el libro surgió solo porque en mi caso los libros no me los planteo como proyectos, sino que simplemente van a aparecer, ¿no? Y eso me permitió justamente darle cabida a este gusto por lo japonés. Una vez más, no soy un niponólogo como Sakana, que se considera, o quiere ser en todo caso, un experto en Japón. Soy un amante, ¿no? de la cultura japonesa, pero espero haber en todo caso, para la gente que lea la novela, espero eh, poder satisfacer a los conocedores, ¿no? Porque sí me metí mucho a investigar, estudié japonés durante un tiempo para conocer la estructura de la lengua y justamente darle un realismo al gusto de Sakana por aprender japonés, porque su obsesión principal es aprender la lengua y olvidar la suya, olvidar el español y transformarse por entero a través del lenguaje, ¿no? Eh, y luego investigué otras cosas como, bueno, en fin, releí algunos libros que me gustaban. Fui a Japón también, de hecho. Eso, Fui a sé de Japón. buena tinta que fuiste a Japón y me pregunto también en ese sentido si ese viaje a Japón cambió de una manera decisiva pues tu presentación de lo japonés en la obra y tu descripción del personaje de Sakana, que por cierto creo que significa pescado o pez, ¿no? Sí, significa pescado, pez, también es una especie de bocadito salado, ¿no? Para pincho, ¿no? Para comer. Pero sí, efectivamente, sería muy pretencioso decir que fui a hacer investigación, porque realmente no fue a hacer investigación. Yo necesito siempre viajar intentar viajar a algún lugar importante para contar mis historias, pero no necesariamente para descubrir algo de la realidad objetiva que me falte conocer. Más bien, lo que necesito es ponerme en el mood, ¿no? en la piel de alguien que está conociendo y que se encuentra en un contexto que lo fascina, ¿no? Y que además desconoce, ¿no? Quería esa especie de sentir ese desconcierto y quería ver y percibir de manera directa cosas que siempre he consumido a través de la televisión, a través de la literatura, ¿no? Era un viaje, más que un viaje de investigación, era un viaje literario y emotivo, vamos a decir así, ¿no? Y ese tipo de sensaciones que son luego difíciles de poner en palabras,
yo se las intenté dar al personaje de Sakana. Entonces sí cambió de manera sutil el, el, este, el, el libro, y la forma en que lo puedo expresar es de la siguiente manera. Yo quise que Sakana, al, al aprender el japonés o al conectarse con Japón a través del estudio, a través de la imaginación en su caso, yo quise que él se sintiera como me sentí yo cuando fui a Japón, ¿no? Porque justamente eso le da el realismo al experimento que Sakana está haciendo, ¿no? Y no sé si lo conseguí. Bueno, uno nunca sabe en literatura si consigue algo o no. Eso depende mucho de una impresión que el lector tiene y que es privada y que uno nunca accede a ella, ¿no? Como escritor. Por más que la gente te pueda decir me gustó o no me gustó, uno sabe como uno mismo como lector que lo mejor de la lectura es incomunicable, ¿no? También, o es muy difícil de comunicar. Entonces, quizá ese viaje haya tenido algún tipo de impacto en el texto. Tuvo un impacto, digamos, tangible, pero espero que haya tenido reverberaciones en los lectores también, ¿no? Que la siga teniendo. Pero en ese sentido, Luis, el viaje sí que es un viaje de investigación, porque no es lo mismo escribir sobre Japón a través de libros que uno ha leído que haber tenido la oportunidad de realmente estar en Japón, no porque uno estando en Japón lo conozca todo acerca de Japón, sino porque ha tenido al menos esa vivencia y esa experiencia que después puede de alguna manera traducir, bueno, estamos hablando de lenguas otra vez, pero reflejar, ¿no? en las páginas de la obra. Sí, sí, sí. Se trata de darle concreción, ¿no? Simbólica a cuestiones muy inacibles, ¿no? Y se trata también de crear momentos en los que el personaje se revele o le revele al lector actitudes, sentimientos y conductas que no están totalmente explicadas y que uno reconoce como humanas y como propias, ¿no? Me interesa mucho construir personajes que sean un espejo para aquellas partes de sí mismos que los lectores conocen poco o pueden reconocer o tal vez nunca han visto, ¿no? De su propia experiencia. Y Sakana, a pesar de que no es un ser humano como estamos acostumbrados, me parece que es muy humano también en ese sentido, ¿no? Espero que lo sea también. El libro tiene una cita que se antepone a, a, la obra, que está firmada por Jorge Eduardo Eyelson. Y bueno, me pregunto qué tiene que ver la obra de Eyelson con esta novela, con El Imperio de las Mareas. Sí, bueno, en la poesía, sobre todo en la narrativa de Eyelson, en sus novelas, ¿no? El cuerpo de Julia No, Primera muerte de María, hay una obsesión tanto con el desierto como con el mar, ¿no? Una obsesión de poeta, ¿no? Porque tiene que ver con imágenes, por supuesto, pero hay ahí en esta obra una necesidad también de imaginar una Lima inundada, ¿no? En la cita que presentas dice algo así como: y un día los limeños se despertarán llorando y sumergidos en un mar de fango, o algo así, ¿no? Sí, Hay un la idea de día los limeños se despertarán llorando y toda la ciudad desaparecerá en un mar de fango, que exactamente es algo que ocurre en la novela, por lo menos el topo sí que está ahí. Sí, es casi literal, ¿no? Es casi literal, y Ailson lo presenta como un castigo divino por la maldad de los limeños, ¿no? Pero en todo caso, yo quise continuar la historia, ¿no? Y que ese verso tuviera tuviera secuelas, digamos. Creo que hay en varias de tus novelas muchos casos en los que los personajes tienen más de un nombre, ¿no? Lo que se llama la polionomasia, y creo que ya te pregunté un poco sobre esto en la última ocasión en la que hablamos, pero es algo que me interesa porque de nuevo aquí vemos que realmente Sakana se llama Gregor, que no es un nombre tampoco español necesariamente, eh, pero realmente él quiere llamarse Sakana y se llama a sí mismo Sakana. En muchas ocasiones habla en tercera persona de sí mismo como Sakana, y me parece que ese juego que haces continuamente con los nombres o varios nombres de los personajes, y Sakana no es el único, es muy interesante. Evidentemente esto es algo que tú haces a propósito,
y me pregunto cuál puede ser quizá la intención de que haya personajes que tengan más de un nombre o que quizás su identidad no sea tan fija, ¿no? Gracias, Antón, por decir que es interesante eso. Me alegra Para que, mí que- lo es, desde luego que sí. me alegra. Creo que tiene que ver con varias cosas, pero principalmente con dos. Por un lado, la experiencia de la migración, ¿no? Cambiar de identidad, cambiar de país, de lengua, en fin, que es una experiencia que yo he vivido, que quise vivir, porque siempre me pareció desde muy chico que yo necesitaba, para escribir la literatura que quería escribir, necesitaba la experiencia del desarraigo, del desconcierto, el vivir entre dos mundos y en ninguno de ellos finalmente, ¿no? Ese vivir un poco al margen era lo que yo buscaba en mi vida, ¿no? Y ha sido muy rico, y luego lo traslado a personajes que me interesan, que comparten conmigo, de alguna forma son como, somos una familia de desarraigados, por decirlo así, ¿no? Y eso me pareció siempre muy rico, y no todos los personajes que hago son así, porque intento dar cierta idea de variedad humana en lo que hago, pero muchos de ellos sí tienen esa obsesión que tiene que ver con el viaje, ¿no? Por otro lado, tiene que ver con la literatura, porque estos personajes son todos personajes que tienen una vida interior muy rica, que se alimenta de libros, se alimenta de música, se alimenta de películas, en fin. En cada caso intento darle a cada personaje una fuente distinta de imaginación, ¿no? Pero además tienen una relación un poco malsana, quijotesca con la imaginación, porque esta invade sus vidas, se confunde con lo real, ¿no? Pone en problemas, los divide, ¿no? Son personajes divididos, que tienen dos caras, ¿no? O que tienen siempre un proyecto secreto que llevan a la par que su vida cotidiana, ¿no? Son a veces personajes un poco que tienen actividades clandestinas, ¿no? Políticas en algún caso, novelas mías, o actividades imaginarias intensas e incomprensibles para el resto, ¿no? Por ejemplo, en esta novela, en Sakana, ¿no? Su interés por los japoneses es totalmente ininteligible para su familia, para los demás personajes, ¿no? Y sin embargo, para él esa otra vida es real, ¿no? Y eso fue lo que quise reflejar con sus dos nombres. Él se da nombre, se pone a sí mismo Sakana, se bautiza porque no está de acuerdo con su nombre real, Gregor, ¿no? Como bien dices, es un nombre dado por sus padres y con el cual él está en conflicto. Y en este otro mundo japonés inundado, él puede ser Sakana, ¿no? Puede ser Sakana, puede hablar japonés, aunque sea consigo mismo, y puede sentir que es más japonés que peruano, de alguna manera, ¿no? Un poco kafkiano también el nombre de Gregor, ¿no? Sí, en este caso tiene que ver con Mendel, ¿no? El padre de la genética, porque justamente el papá de Sakana es un científico amateur que está obsesionado con el cultivo de las rosas, ¿no? Con producir rosas cada vez superiores, ¿no? Y él le pone el nombre de Gregor a su hijo como una forma de, qué sé yo, de festejar a su héroe personal, ¿no? Lo cual a Gregor Sakana le parece terrible, porque, ¿no? Para empezar, el idioma en el cual ese nombre está no es el suyo, ¿no? Así que sí, bueno, me alegra que te haya interesado eso. Entonces, son detalles que uno va agregando en las últimas versiones de los libros, ¿no? Al principio todo es mucho más crudo y luego se va complejizando un poquito. Esto es cierto que los personajes que viven entre dos mundos, a veces más de dos mundos, son muy comunes en tu obra. Y yo me pregunto, Luis, si en tu caso esto de vivir entre dos mundos es una verdadera elección personal tuya, porque en mi caso sí que lo es. Yo cuando decidí venirme a los Estados Unidos desde Europa, pues era algo que yo buscaba realmente, no fue algo que ocurrió pues de forma casual, ¿no? ¿Cómo ves esto en tu caso? Sí, una mezcla de factores, ¿no? Por un lado, yo desarrollé desde joven una carrera académica en literatura, y la realidad era que en el Perú las oportunidades para gente así eran limitadas, así que yo siempre tuve el horizonte de irme a otro lugar, y Estados Unidos era tal vez lo más fácil, ¿no? Por otro lado, la influencia de la cultura estadounidense en mí y en el mundo, ¿no? No es de soslayarse, de forma que siempre tuve ese interés y ese deseo por venir aquí, ¿no? Entonces fue la necesidad, por un lado, y el deseo de querer desarrollar una carrera que mi país me negaba, ¿no?
o que dificultaba muchísimo, porque realmente los cupos, los espacios eran muy limitados y yo sentía que para mí no había espacio, ¿no? Además quería ser escritor y me lo planteé como una aventura personal, ¿no? Como un experimento, vamos a experimentar con uno mismo a ver qué pasa cuando te sacas de contexto, ¿no? ¿Qué pasa con uno? ¿Qué pasa con, con las emociones? ¿Qué pasa con las ideas? ¿Qué pasa con las relaciones cuando uno se va? Y cómo se relaciona con el nuevo entorno, ¿no? Esto fue lo que quise hacer en la novela, en esta que acabo de reeditar justamente, En el futuro de mi cuerpo, ¿no? Mostrar esa experiencia. Así que, para responder en breve, después de haber divagado como media hora, te diré que por un lado un deseo y por otro una necesidad, ¿no? Las dos cosas. Como en la vida todo es complicado de separar, ¿no? Mm. Sí, yo me veo muy, muy identificado en cierto modo con eso que comentas y además pues me da la oportunidad pues ya tiende un puente, ¿no?, entre las dos novelas de las que quería hablar hoy. La segunda, como tú mencionas, es esta que tengo aquí, Sí. publicada pues hace muy poco, hace unas semanas, unos meses, por la editorial Suburbano aquí en los Estados Unidos en el año 2020. Y es una novela que se titula El futuro de mi cuerpo. Ahí vemos la portada con unas letras escritas casi al estilo japonés también, de arriba a abajo, ¿no? O chino, pero Tienes de todos razón. modos, pues si le damos la vuelta y vemos tu fotografía ahí y tal, pues también la contraportada nos informa de que esta novela es la primera novela que Luis Hernán Castañeda escribió en los Estados Unidos. Así que esto me da pie para preguntarte o para pedirte que hables un poco de la génesis de esta novela y además de la pandemia, que esto ya lo mencionaste al principio, que estás revisando algunos textos o empezaste a revisar algunos textos que tenías, ¿por qué has decidido recuperar esta novela en estos momentos? Sí, bueno, Eh, te podría decir muchas cosas. Para empezar, sobre la génesis de la novela. Yo estaba en la escuela graduada, en ese momento estaba estudiando un doctorado en literatura y estaba fascinado con la literatura colonial en particular. Y de hecho, en algún momento pensé en dedicarme a ser colonialista, ¿no? Tenía un profesor fantástico que, bueno, sigue enseñando en Boulder, que se llama Andrés Prieto, que me enseñó unos seminarios fabulosos y que me hizo enamorarme de José de Acosta, Oviedo, Gómara, en fin, los Ujú, historiadores, tanto españoles, bueno, como el propio Garcilaso y Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que, que, que tenían algo que decir sobre este nuevo mundo y que además se enfrentaban a una realidad desconocida en la cual, para la cual no había un lenguaje, ¿no? Y tenían que encontrarlo, ¿no? Utilizando los recursos de la historiografía renacentista, ¿no? Los recursos de la literatura clásica, los recursos del lenguaje barroco, ¿no? Que se desarrolló después. Entonces, esa literatura me interesaba mucho y yo creo que intenté utilizar ese lenguaje tanto al nivel más básico de palabras, ¿no? El léxico de los cronistas, ¿no? Como la actitud hacia la realidad de estos historiadores, escritores y cronistas para hablar de mi propia realidad aquí en Estados Unidos, ¿no? De alguna manera aprendí la literatura colonial de forma equivocada, de forma totalmente errónea y egoísta, para poder aplicarla a mi propia creación, ¿no? Y eso es lo que he hecho, esa es la relación que he entablado muchas veces con la academia, además de funcionar en ella o tratar de funcionar en ella según los propios cánones de la universidad, lo que siempre he buscado es jalar agua para mi molino y que eso me alimente y que se manifieste en la ficción. Entonces utilicé, para hacer la historia corta, utilicé ese lenguaje y esa literatura, esa fue mi investigación para esa novela, digamos, para hablar de dos personajes peruanos jóvenes que tienen una relación amorosa o la han tenido, y que han roto y que se encuentran de alguna forma recogiendo los pedazos de esa relación rota en Estados Unidos, que para ambos es un lugar es un país extranjero, aunque no tanto porque ya han pasado unos años aquí, pero sigue produciéndoles horror, sigue produciéndoles sorpresa, sigue produciéndoles indignación, ¿no? Y también maravilla, ¿no? Porque este país está lleno de cosas realmente maravillosas y otras muy horribles, que yo intenté de alguna manera plasmar acá, ¿no? Además hay algo muy peruano en la novela y es que ocurre que es lo que suele ocurrir con las novelas, con la experiencia de gente migrante, ¿no? Que todo lo ven o lo leen o lo entienden en función de los parámetros con los cuales vienen, ¿no?
siguen viendo el mundo con ojos peruanos, digámoslo así, y de forma que la cordillera que hay en Colorado, donde se ubica la historia, las montañas rocosas, de pronto adquiere visos andinos, ¿no? Y empieza a parecerse a los Andes, que es de donde vienen los personajes. Entonces, ese estar entre dos mundos, para volver al tema del que hablábamos antes, es lo que intenté desarrollar acá, a través de una historia que luego es policíaca, ¿no? Es otro género distinto con el cual intenté meterme, que me gustó en su momento, eh, pero para expresar justamente todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Ese fue el origen de la novela, las clases de la universidad. Y ahora, varios años después, supongo que más de una década después, recuperas la obra. ¿Hay alguna razón especial para explicar que hayas decidido recuperar esta obra en este momento o fue simplemente algo circunstancial? La vergüenza de haberla escrito en primer lugar, ¿no? Creo yo, porque uno siempre, yo no sé, hay escritores que releen con placer, con gusto sus propias obras, ¿no? Se leen en voz alta y están muy contentos con lo que han hecho y bien por ellos, pero en mi caso lo que siento cuando publico un libro es vergüenza, ¿no? Y cuando lo releo, ¿no? Siento horror ante los errores, ante cómo se me pudo pasar esto, cómo pude haber escrito esto, qué mal suena lo otro, ¿no? Esta palabra, ¿por qué la usé aquí? Entonces siempre me queda una sensación de frustración, ¿no? De remordimiento, ¿no? Digamos que siempre quiero tener una segunda oportunidad. Me gustaría reescribir todos los libros que tengo, ¿no? Porque sé que eh, siento o quiero creer que van a ser mejores, ¿no? Que voy a poder volver a mi yo anterior, el que los escribió, para darme consejos a mí mismo, con más experiencia que tengo ahora, ¿no? Y permitirme hacer lo que no logré hacer en su momento, ¿no? Lo que he descubierto es que en realidad no ocurre eso, ¿no? Sino que simplemente haces otro libro distinto, porque es imposible volver, colocarse en la piel de un escritor de 20 y pocos años, que era lo que yo tenía cuando hice El futuro de mi cuerpo. Es imposible volver a mirar con esos ojos y también es imposible eh, ser alguien que uno no fue, ¿no? Una quimera. Entonces la novela es muy distinta, es mucho más breve. Por lo general, cuando corrijo un texto, quito muchas cosas. Creo que uno de los aprendizajes que uno hace cuando ya crece y maduras como escritor es a confiar más en los silencios. A veces yo sentía con una tendencia además barroca, un poco sentía que tenía que decirlo todo, ¿no? Contarlo todo, pero ahora siento que para contarlo todo uno tiene que dejar de decir, ¿no? Y tiene que dar espacio para que el lector también ponga de sí, ¿no? Eso lo aprendí muy tarde, demasiado tarde, pero felizmente Suburbano y la editorial que ha sacado el libro me permitió arreglarlo. Me dieron la oportunidad de publicar un libro con ellos. Yo elegí publicar porque siempre sentí que era un libro importante para mí, que era el primero de una época, ¿no? Y ahora que esa época llega a su fin, no porque ya no vive en Estados Unidos, sino porque estamos entrando a otro mundo, Sí. sencillamente, ¿no? Me pareció importante tal vez tener un círculo, ¿no? Crear una especie de regreso a ese primer momento. eh, y ese es el resultado de la novela, ¿no? Estoy mucho más contento con esta novela que con la anterior, aunque ahora pensando en la primera versión, no sé si la idealizo o no, creo que tiene cosas que me gustan más que la segunda, porque son justamente tan radicalmente diferentes, ¿no? En fin, no lo sé, siempre eso nunca lo sabe, ¿no? Los lectores lo sabrán mejor, pero es un libro, la segunda versión, que en todo caso es más delgado, más directo, menos experimental con el lenguaje, sin dejar de ser, espero, interesante también a ese nivel lingüístico, ¿no? Que me interesa mucho. El tema de la literatura colonial, pues no va tampoco tan mal con un lenguaje más alambicado y más barroco, ¿no? En ese sentido, porque si de eso sale en un principio parte de la idea, ¿no? Pero sí es cierto que, evidentemente, yo no he leído la versión original, pero sí es cierto que esta novela parece ser una novela directa que tiene, capítulos breves, varios capítulos y la mayor parte de ellos son breves, son concisos, son directos, van avanzando la trama y desde luego los silencios sí que tienen desde mi punto de vista importancia.
Me pregunto qué difícil es para ti o qué difícil fue para ti o hasta qué punto fue difícil para ti revisar y de alguna manera reactualizar esta novela. Sí, es una pregunta realmente, sí, la dificultad, ¿qué te puedo decir? No fue un trabajo demasiado prolongado, fue un trabajo de un par de meses realmente. La primera parte del trabajo fue releer la novela entera, lo cual me produjo realmente un horror tremendo porque justamente me confronté con todas las insuficiencias, ¿no? Uno siempre quiere pensar que hizo las cosas mejor de lo que realmente las hizo, ¿no? Entonces, ver todo eso fue tremendo, pero una vez que ya superé ese trauma, fue muy sencillo darme cuenta de qué cosa no funcionaba, ¿no? Y el trabajo principal fue en despejar el camino para que lo que sí funcionaba fuera más visible, ¿no? Y más contundente. Por ejemplo, los diálogos, ¿no? Tal vez inspirándome demasiado en la literatura colonial, en la cual hay esta tendencia pues heredada de los clásicos, ¿no? De tener largos parlamentos donde las figuras históricas se expresan en primera persona como si el historiador, que no tuvo acceso a ellos ni a sus discursos, hubiera escuchado exactamente lo que dijeron, ¿no? Es simplemente un intento de hacer verosimilitud, ¿no? En la historia. Y yo hice lo mismo en la novela, en la primera versión. Los personajes hablan muchísimo, se explayan, ¿no? Hay discursos, creo que es buena la palabra en este caso, de varias páginas. Y todo eso se fue, ¿no? Todo eso mejor dicho, se redujo a su mínima expresión, ¿no? Luego hay, por ejemplo, ¿qué más te puedo contar? Había un intento por reflejar un lenguaje peruano coloquial muy, en la primera versión, muy crudo tal vez, muy directo. Yo en ese momento estaba más cerca del lenguaje coloquial limeño, porque no solamente era más joven, sino que tenía poco tiempo acá, entonces todavía manejaba ese lenguaje propio, ¿no? Que ahora he perdido. Siento que he perdido bastante tanto por la vejez como por la lejanía frente al Perú, ¿no? Y entonces, eso también digamos que reduje el color local, rebajé el color local de las expresiones muy coloquiales, muy peruanas, sin borrarlas del todo. Digamos que se trató de suavizar los excesos, ¿no? Porque para decir más con menos, ¿no? Y esa fue la dificultad, pero como te digo, en pocos meses, en un par de meses, fui capaz de hacerlo. No, había algunos defectos de la trama también. Y es una Ujú. novela policíaca, es fatal, ¿no? Como nos enseña otra vez Borges, la trama policial tiene que ser perfecta. Estaba muy lejos de serlo, no creo que lo haya conseguido ahora, pero creo que sí solucioné algunos huecos que había por ahí, ¿no? Si antes te pregunté, Luis, qué te atrae de la ciencia ficción, me pregunto ahora qué te atrae de la literatura policial, porque este aspecto policial es muy evidente en esta obra, en El futuro de mi cuerpo, pero hay elementos policiales también en otras de tus obras, aunque quizá no de una manera tan evidente o tan pronunciada. Pero me pregunto pues, si hay algo en especial que te atrae de la novela policíaca y si para esta novela en particular ese género pues, te parecía por alguna razón el más adecuado o si empezaste pensando en escribir una novela policíaca. Me gustan las reflexiones de Piglia sobre el policial, ¿no? Esta idea de que realmente el género policíaco con sus elementos básicos, el enigma, el investigador, ¿no? El criminal, etcétera, es un esquema bastante plástico para imaginar la literatura en sí, las relaciones que la literatura entabla con el mundo y con las personas, ¿no? Que la leen y la escriben. En fin, metáforas muy bonitas como el lector como un criminal o el escritor como un criminal, ¿no? El lector como un investigador, la novela en sí como un crimen. Todas esas metáforas me han siempre interesado mucho. Por supuesto que están en Borges también. Y además me ha interesado siempre el rigor de la trama, ¿no? El rigor de una novela policial, como te decía, tiene que estar muy bien construida. Entonces son retos que yo me planteé una vez que me di cuenta de que la novela iba a ser policíaca, porque como te vuelvo a contar, como pasó con El Imperio de las Mareas, no es que yo me haya propuesto desde un principio hacer una novela policíaca dentro de ese molde, sino que fue surgiendo, ¿no? Fue surgiendo.
y al final es una novela de amor también, es una novela de separación, de ruptura amorosa, ¿no? Creo, yo pensaba más en ese aspecto al principio, y lo policíaco fue una manera de crear una metáfora también, además de para la parte literaria, para la separación y la ruptura romántica, ¿no? Una vez más, intento ser lo más flexible posible con estos géneros o subgéneros, ¿no? No me interesa hacer una novela policíaca pura o una novela distópica pura. No quiero hacer los checks, ¿no? Para llenar, digamos, algún tipo de proyecto abarcador, utópico. No tengo ese tipo de proyecto, ¿no? Mi experiencia de lector me va dando modelos que van surgiendo, como te decía, y luego son modelos de los que me apropio muy imperfectamente y los pervierto, los mezclo, rompo todas las reglas, ¿no? Soy muy, muy torpe dentro de los géneros. Pero creo que a mis lectores les gusta así, ¿no? Les gusta que haya ese tipo de mestizaje y contradicción, ¿no? Y fricciones entre los géneros. Mm. En esta novela en particular, además de todo eso que comentas, hay una cosa que a mí me gustó mucho y sobre todo me sorprendió mucho la manera en la que está tratada y es la manera en la que está tratada la violencia, ¿no? Porque hablabas antes de que los Estados Unidos, que es donde ocurre esta novela, pese a que los personajes no son estadounidenses, ocurre en Colorado, que es un estado que tú conoces muy bien y creo que esto se nota también en la narración, pero una cosa que a mí me sorprende o que me gusta, que quiero subrayar, ¿no? Del tratamiento de la violencia es que en esta novela en particular siempre el lector, o por lo menos yo como lector, tengo una sensación de que hay una violencia latente que en cierto momento se va a hacer patente, quizá en el momento más inesperado. Y eso para mí es tan importante o tan parte de la trama policíaca como quién puede ser el asesino, quién puede estar llevando a cabo estas acciones delictivas, etcétera. No quiero decir que lo quiera comparar, pero es una sensación que yo tenía en muchas ocasiones cuando veía pues alguna película de David Lynch, por ejemplo, o el Twin Peaks del propio David Lynch, ¿no? Que uno no sabe, o sea, sabe que la violencia está ahí, que está soterrada, que va a llegar a la superficie, que va a emerger, pero no sabe uno cuándo va a ser y quizá tiene la sensación de que va a ser en el momento más insospechado. Es algo que tú buscabas con esta novela, es una idea que te gusta. Puedes hablar un poco de la idea de violencia en esta Sí. novela. Ahora que mencionas a David Lynch, creo que los personajes que a mí más me atraen de sus series y películas son aquellos que detrás de una apariencia calmada, serena, elegante, cortés, esconden una gran violencia que se manifiesta a través de pequeños gestos o de palabras, ¿no? Y son de alguna forma personajes pasivo-agresivos que esconden una oscuridad y por lo general algún tipo de práctica ilegal también, como ocurre en la novela, pero que muestra una apariencia muy pulida y una apariencia muy, muy pacífica y civilizada, lo cual hace que su violencia interior sea aún más perturbadora cuando se revela, porque además uno se da cuenta de que esa violencia es totalmente racional, ¿no? Son personajes que pueden controlar la violencia en pequeñas dosis y la van soltando para crear efectos en el mundo, para amedrentar, para dañar, para beneficiarse a ellos mismos, ¿no? Es el caso de un personaje que yo inventé en la novela que se llama Oscar Blues, Oscar Blues como la cerveza, Sí. ¿no? Originalmente de Colorado, que es un personaje también muy educado, que tiene una maestría en literatura, uno asocia ese tipo de educación con otro tipo de conducta, y sin embargo, como el lector descubre, es un personaje que está involucrado con turbios negocios en los cuales hay una violencia muy brutal, ¿no? En la novela hay escenas brutales de violencia, pero que solamente vienen una vez que el lector ha percibido que estos personajes son capaces de cosas terribles. Estos personajes como te digo una vez más, tan refinados a veces, o que intento que sean refinados, son capaces de las brutalidades más abyectas, ¿no? Y además te lo están mostrando constantemente. En todo caso, quiero que el lector de alguna manera lo pueda sentir, ¿no? Como David Lynch, para volver a Lynch.
Y esto del Frozen Dead Guy Festival, ¿esto es algo que se te ocurrió a ti o está sacado de la realidad a veces esotérica y sorprendente que nos regala a veces este país que son los Estados Unidos? Como Tiger King, ¿no? Sí, Fue exacto, a ese tipo de la- cuestiones me refiero, ese sí. tipo de camp, así ¿no? Ese tipo de estética ¿no? Tan estadounidense, totalmente pues, outrageous, ¿no? Eso me encanta, me parece, es basura, ¿verdad? Es una basura estéticamente que puede ser utilizada estéticamente, me parece, ¿no? Ujú. Para crear algún tipo de belleza, quizá. Ese fue mi interés. Y en cuanto al festival que mencionas, sí, la novela ocurre en el contexto de un festival que se llama el Festival del Hombre Muerto y Congelado, por decirlo en español, que ocurre, de hecho, cada año en Netherland, Colorado. Es un pueblito cerca de Boulder, donde yo viví, en el cual efectivamente hay una historia, más una leyenda que una realidad de un personaje que está criogenizado, ¿no? Y todas las primaveras, para celebrar la llegada el fin del invierno, pues supuestamente se hacen parades, se hacen celebraciones, se hacen juegos, ¿no? Carnavales, con la figura tutelar de este hombre, que no se sabe bien si existe o si no, sin quién era, ¿no? Es más como te digo yo, una leyenda, pero en la novela lo que hago es darle cuerpo, ¿no? Justamente, e imaginarme, bueno, qué pasa si realmente hay una persona, un hombre criogenizado que está en una casa, en fin, esperando renacer en algún momento. Me pareció una metáfora bonita también para hablar de la idea del crimen, ¿no? El cuerpo, el cuerpo del delito, en fin, el cadáver. También para hablar del tema amoroso, ¿no? El tema qué pasará con el otro una vez que todo termine, en fin, la pregunta que no se hace. O qué pasará con uno mismo después de que esto termine, esta historia termine. Todo eso se mezcló entonces, ¿no? Así que exageré un poquito, exageré un poquito con lo del hombre muerto y congelado, pero no tanto, porque realmente acá la realidad puede ser muy surreal, ¿no? Y lo estamos viviendo cada día, este fin de año 2020. Y lo que sí es muy surreal, Luis, ya que utilizas esa palabra, es el choque entre esas dos culturas, ¿no? En este contexto de las montañas rocosas, en este contexto de Colorado, que podría ser un contexto andino también, dependiendo de los ojos con los que uno ve ese contexto, hay de nuevo un choque de culturas, ¿no? La herencia andina, la herencia peruana y después la cultura estadounidense, que en este caso realmente sí que se podría describir como un choque porque parte de la violencia parte o procede, ¿no? de ese choque entre dos culturas que ni se conocen ni se respetan. Por lo menos la cultura estadounidense no tiene ningún interés en respetar la cultura de estos pastores andinos que están por ahí, por Colorado, ¿no? Sí, intenté juntar dos tipos de violencia, ¿no? El tipo de violencia que existe aquí, en este país, y luego una violencia racista que tiene que ver con el Perú, ¿no? No que aquí no exista racismo, sino que la configuración es distinta. Entonces, un tipo de violencia importado y otro tipo de violencia local crean una mezcla terrible, ¿no? En la cual, pues, salen perdiendo estos pastores que tú mencionas, ¿no? Me interesó mucho eso, crear un puente entre el Perú y Estados Unidos, entre el Perú y Colorado, ¿no? Justamente a través de los ojos de dos personajes que están entre dos mundos y que no saben muy bien dónde están, ¿no? Te agradezco que hayas visto eso y que lo hayas mencionado, ¿no? Porque yo creo que sin el factor peruano, Uh -huh. lo que se cuenta en la novela sería totalmente inverosímil, no podría ocurrir, ¿no? Y sin el factor estadounidense, sin este carnaval, esta fiesta de la cual hablamos antes, tampoco, ¿no? En el Perú en sí no podría ocurrir lo que ocurre en la novela. Es una situación de frontera la que se da. Y el futuro, Luis, para ir terminando ya esta conversación sobre pues, esta novela que es El futuro de mi cuerpo, yo creo que el título de esta obra se puede ya no solamente prestar a más de una interpretación, pero creo que ese futuro de mi cuerpo, ¿no?
se puede aplicar dentro del universo de la novela, no solamente a un personaje, sino a varios, ¿no? Es decir, más que el futuro de mi cuerpo desde el punto de vista del narrador o del protagonista o algo así, es más bien la idea de qué es lo que va a ocurrir con el futuro material de nosotros sobre la Tierra, ¿no? ¿Cómo ves o cómo podemos acercarnos a ese título que a mí me interesó desde el principio, pero que además creo que después de leer la novela tiene mucho que ver con lo que quieres contar? Sí, bueno, creo que lo que me gustó del título es que por un lado, si uno se plantea esa pregunta, es porque tiene algún tipo de esperanza de que las cosas salgan bien, ¿no? Uno piensa que habrá un futuro, ¿no? O quiere creer que lo habrá, y se pregunta no digamos con entusiasmo, pero sí con cierto deseo de que las cosas vayan bien, qué pasará de mí, qué será de mí, ¿no? Pero por otro lado, uno sabe que el futuro de los cuerpos, el futuro de todos los cuerpos es uno solo, ¿no? Y no hay ningún misterio allí, ¿no? Así que la esperanza inicial se ve cancelada por un realismo mucho más duro, eh, que también está contenido en el título. Eso fue lo que me gustó. Me gusta la interpretación que le das, ¿no? Porque me revela un lado distinto en el cual yo no había pensado, ¿no? Pero no quiero ir más allá porque te voy a decir más cosas pesimistas y creo que al principio de la entrevista ya te dije demasiado, ¿no? Pero bueno, en todo caso esperemos que el futuro sea mejor. Pues Solo puedo decir esa frase. para volver, Luis, al principio de la entrevista y terminarla así, dijiste que al principio que en estos momentos no estabas escribiendo, pero yo no me creo que Luis Hernán Castañeda no tenga en mente ningún proyecto en estos momentos. La verdad que no me lo creo, pero si tú lo dices, voy a hacer como que me lo creo, pero hay algo que realmente, Sí, supongo que estarás pensando continuamente en qué es lo siguiente, pero por no sé si hay algo de supuesto, lo que puedes comentar. por supuesto, no, gracias Antón por eso. No, espero que el próximo año el próximo año o el siguiente se publique, dependiendo de situaciones editoriales, ¿no? Se publique una novela nueva mía. Es una novela que escribí antes de la pandemia y que corregí durante la pandemia y que ya está lista, pero bueno, esperando su momento, ¿no? Es una novela muy extensa que tiene que ver con muchos años en la vida de un personaje en Estados Unidos, ¿no? Y me interesó el largo plazo, me interesó un arco temporal un poco más amplio, porque siempre en mis novelas anteriores siempre están situadas en torno a algún núcleo temporal limitado, un festival, Ujú. unos días, un número corto de meses, etcétera. Quería más bien investigar, irme por la novela larga, ¿no? Que siempre me ha gustado como lector, e investigar los efectos del tiempo en los personajes. Y es un lugar común decir, no te quiero decir más porque soy supersticioso, como te dicen todos los escritores, pero algo de cierto hay en eso, así que bueno, eso saldrá en su momento, espero, una vez que el mundo vuelva a su normalidad, una vez que las editoriales se recuperen del shock que han vivido, ¿no? Eh, Así que eso es lo que se viene. Ese es el futuro de de los Libros. libros. Pues esos libros del futuro los esperamos y hasta que lleguen, pues vamos a recordar los dos sobre los que hemos hablado hoy en el programa. Uno de ellos es este que está aquí, Luis Hernán Castañeda, y el título es El Imperio de las Mareas, publicado en el año 2019 por Alfaguara Penguin Random House. Y más reciente, hace muy poco, en el año 2020, que es en el que estamos grabando esta conversación, salió al mercado este libro que es El futuro de mi cuerpo, publicado por Suburbano Ediciones. Y pues para terminar, simplemente quien esté interesado en conseguir estos libros, que no sé si voy a poder enseñar los dos a la vez, no, debido al Ahí background, ¿no? Ahí está, está, ahí está. lograste. ¿Dónde se pueden encontrar estos libros? Cualquiera que quiera leerlos, ¿dónde puede acercarse a ellos? Sí, realmente por suerte ambos están disponibles en Estados Unidos. El futuro de mi cuerpo está disponible a través de Amazon, que es la plataforma que suele usar la editorial, Suburbano. Y el otro está disponible como ebook en cualquier tipo de plataforma, ¿no? En línea. Y también lo he visto como libro físico, ¿no? Disponible en Amazon, en otras más. Así que felizmente se puede conseguir el libro ya en Estados Unidos.
y por supuesto en el Perú también, ¿no? Pues en otros países no tanto por la realidad editorial, ¿no? Que nos fragmenta, pero como hablantes de la misma lengua y como lectores de la misma lengua. Pero bueno, vamos avanzando poco a poco. Esperemos que estén disponibles en más lugares, lentamente. Pues de la realidad editorial, si quieres, podemos hablar en otra ocasión Con aquí en gusto. el programa. Luis, como siempre digo, y sabes que lo digo en serio y que no invento nada, es un verdadero placer poder tenerte ahí al otro lado. Me lo he pasado de maravilla una vez más conversando contigo acerca de estos libros y de cualquier otra cosa que pues saliese a lo largo de la conversación, y desde luego recomiendo a toda la audiencia que pueda estar ahí afuera estos dos libros que son El imperio de las mareas y El futuro de mi cuerpo, de Luis Hernán Castañeda. Luis, cuando salgan más libros al mercado, que estoy seguro de que así será y los lectores estamos contentos de ello, de que así sea, pues te esperamos de nuevo en los micrófonos del En vez de la página. Antón, ha sido un placer enorme. Muchas gracias y espero verte pronto. Pues eso espero, que sea en persona, ¿no? Cuando las circunstancias lo permitan, ya sea en una conferencia o ya sea pues en cualquier otro tipo de contexto que no tenga que ser digital o virtual como este. Así será. Este ha sido un nuevo episodio del En vez de la página, en esta ocasión no solamente con audio, sino también con vídeo. Nuestro invitado de hoy ha sido Luis Hernán Castañeda, escritor peruano residente en el estado de Vermont y buen amigo mío. Los libros, los vuelvo a enseñar una vez más, El imperio de las mareas y también lo tengo aquí, El futuro de mi cuerpo. Yo soy Antón García Fernández y me despido ya. Este ha sido un nuevo episodio del En vez de la página, mi canal de YouTube Antón GF, que hemos grabado en directo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en octubre del año 2020. Y pues mío es el copyright, pero también, por supuesto, el copyright es de Luis Hernán Castañeda, que ha sido nuestro invitado de hoy. Y muy pronto van a poder ver este programa, no solamente escucharlo, sino verlo también en mi canal de YouTube Antón GF. Muchísimas gracias por la atención, como siempre, y hasta la próxima. Gracias, Antón. Gracias, amigos.